Qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes. No sé los que van a ahora. No lo dirá. Bueno, gracias, hermano. Porque ellos siempre quieren seguir acá. 1 Corintios capítulo 12, vamos a abrir ahí. Es sorprendente saber el gran privilegio que tenemos todos los que hemos recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque por su misericordia se nos ha hecho morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y una de las cosas que debemos de comprender todos aquellos que hemos recibido a Cristo es que el Espíritu Santo está ahí. Claro, a veces no lo sentimos en el comienzo, no sabemos que hemos sido sellados de parte de Él. Es decir, no sabemos que Él ha venido a morar por el impacto que recibimos cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Y es tremendo cuando uno empieza a estudiar la Biblia y empieza a darse cuenta de ese enorme privilegio que tiene como ser humano. Porque el Espíritu Santo viene y dice la Biblia que viene de una forma completa, es decir, sin medida. Por lo tanto, al venir sin medida a nosotros, entonces viene con todo lo que Él tiene. Porque al Espíritu Santo se le ha dado la tarea de guiarnos a nosotros desde el momento que Cristo se fue, murió en la cruz del Calvario, resucitó, se fue al cielo, mandó a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guiara a toda la verdad y a toda la justicia. Es decir, Él va a ser clave en todo el recorrido hasta que nos vayamos de esta tierra. Mire, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros tiene consigo mismo su fruto y tiene los 9 dones. Es decir, usted está completo. Solo que al no saberlo, muchas veces de lo que tiene el Espíritu, especialmente los 9 dones y su fruto, muchas veces no los manifestamos y permitimos que el enemigo nos derrote a veces en el camino por no usar el poder que Él ha dado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, nos ha dado los 9 dones del Espíritu, usted los tiene. Te ha dado palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, profecía, fe como no, te ha dado interpretación de lengua, te ha dado género de lengua, etc. Todo eso está aquí adentro. Solo que al no manifestarlo, lógicamente, no, hermano, podemos ver la maravilla que tenemos por dentro y por lo tanto, al no usarlos, el enemigo se aprovecha y nos desestabiliza por no tener eso que realmente el Espíritu nos ha regalado. También está el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son las 9 partes que tiene el fruto: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, fe también como fruto. Mire qué tremendo cuando uno mira eso, y en el fruto del Espíritu están los dones de sanidad, que eso es lo que vamos a tratar de hablar esta hora. Lo bueno es que nosotros no hemos a veces investigado del enorme poder que Dios nos da. Incluso allá en Lucas 10:19 dice: mirad, os he dado autoridad sobre serpientes, eso significa diablo, escorpiones, y sobre todo, ahí está, mirad, os he dado autoridad para hollar, para pisotear, quiere decir eso, sobre serpientes, diablos, y escorpiones, demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Oiga, sobre todo, no sobre una parte, sobre todo el poder del enemigo. Esto implica de que
si nosotros no descubrimos ese poder que está dentro de nosotros, el enemigo va a jugar quizás a veces con nosotros. El enemigo tiene miedo de nosotros. No nosotros deberíamos de tener miedo de él. Pero es al revés, a veces tenemos miedo, ¿no? Pero porque no hemos tomado, y cuando el enemigo sabe que usted sabe eso que está ahí, entonces se pone caliente la cosa. Lo tremendo y lo bueno es que uno de los 9 dones son los dones de sanidad. Allá en 1 Corintios 12:9, es impresionante porque esa palabra es tremenda que la vamos a entender hoy. ¿Por qué dice así? Oye, como dice, y a otro fe, ¿verdad? Ya sabemos, por el Espíritu mismo, o por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad. Oiga, dones de sanidad por el único Espíritu. No don de sanidad, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Esto es fabuloso. Eso sí, el propósito de los dones de sanidad es liberar al enfermo y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Para eso es que el Señor nos ha dado la bendición de que eso también está en nosotros, porque es parte de los 9 dones. También debo aclarar que estos dones no tienen nada que ver con la ciencia médica o el aprendizaje humano. No, esto tiene que ver con lo divino, con lo que viene de Dios, con la bendición que tiene la iglesia de Jesucristo. Claro, yo creo en la ciencia humana, pero no como el método total de Dios. ¿Por qué? Porque si no, estaría libre de errores. Pero la medicina tiene errores. Incluso muchos han muerto en el hospital por una cirugía mal hecha, por un medicamento no adecuado. Y muchos también han sanado, muchos también han sido libres, muchos también que la medicina ha hecho en la vida de ellos realmente algo bueno. Pero no necesariamente dependemos de él. Ahora, el don de sanidades, dice otra versión sobrenatural, fue lo que Jesús nos enseñó en su ministerio terrenal. Él no vino como Dios, sino que vino como un hombre ungido para mostrarnos de cómo funciona el don de sanidades en la vida del ser humano, en la vida de aquel que realmente ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Ahora, mire qué tremendo. El Señor no ministró como Dios las enfermedades, sino como un siervo ungido por el Espíritu Santo. Por eso Hechos 10:38, vamos a leer ahí ese pasaje tremendo que dice así. Mire, Hechos 10:38, vamos a leer para que vayamos entrando en materia y dándole lo que Dios quiere que le traiga ahora. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. Miren, hay enfermedades de depresión por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros como hijos de Dios también tenemos ese privilegio. Cuando intimamos con el Espíritu Santo y le damos a él, hermano, la prioridad de todo. Porque note usted, ahora la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuántos años tenía el Señor cuando empezó a sanar? ¿20, 27? No. Usted sabe que el Señor nació y pasó 30 años, 33 años. Pasó sin hacer milagros. Pero había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, había todo tipo de enfermedades. Porque lo primero que él quería, y con eso nos quiere demostrar, que lo que él quiere primero es que tú seas salvo, para que de esa manera, a través de la salvación, tú puedas encontrar todos los beneficios que él trae.
Incluso nosotros sabemos claramente que lo que le interesó más al Señor Jesús al venir a la tierra es enseñarnos. Si usted nota, el Señor siempre está enseñando la palabra. Siempre los fariseos lo vieron, hermano, dándole él a los discípulos la enseñanza, discipulando, porque una de las tareas más eficaces que la iglesia en el tiempo ha perdido es discipular. Y la Biblia registra y lo dice Mateo 28, dice: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Es decir, la forma eficaz que vamos a tener para poder tener claramente y vivir en el Evangelio y disfrutarlo, porque el Evangelio es lo mejor que le puede pasar al hombre. No hay cosa más bonita que, hermano, encontrar la estabilidad en el Evangelio de Jesucristo, porque ahí está la respuesta. Cuando uno logra entender, ¿verdad?, el paquete, el regalo que nos han dado a nosotros al entender esto, es maravilloso, porque si no el Evangelio se torna aburrido. Pero el Evangelio es algo extraordinario que todo joven debe de apreciar, meter en su corazón, estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente en Oseas. Dice que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por falta de conocimiento, dice otro versículo, mi pueblo es llevado cautivo. Porque al no conocer, al no entender muchas cosas, nos privamos de muchas maravillosas cosas que son para nosotros, porque no tenemos el conocimiento suficiente. Lo tremendo es que Cristo nació como Hijo de Dios, pero no se registra ninguna sanidad o milagro, sino solamente después que el Espíritu Santo posara sobre él. Entonces, después que el Espíritu Santo posa sobre ti, entonces puede comenzar la serie de milagros, señales, maravillas que podemos disfrutar en el tiempo todos aquellos que le amamos. Y aquí todos los que estamos aquí ya tenemos el Espíritu Santo acá dentro de nosotros. Solo que a medida que vas creciendo vas sintiendo cuando Él te habla, cuando Él te dice, cuando Él quiere que camines para este lado o para el otro lado. Eso sí, tenemos que tener comunión con Él para que eso suceda. Pero muchos por lo general ni siquiera sabían que el Espíritu Santo es el que va a dirigir, el que va a actuar, el que va a corregir. Y muchos han dejado al Espíritu Santo a un lado, ni siquiera lo mencionan. Pero el Espíritu Santo es clave en esta etapa final, porque Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Por lo tanto, debemos de levantarnos con Él y decir: buen día, amado Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga en esta hora? ¿O quieres que haga esto o lo otro? No sé si usted lo hace. Tal vez sí. O decirle: Espíritu Santo, ¿te parece este negocio que voy a emprender? ¿Te parece bien que lo haga? ¿Querés que me lance o no querés que me lance? ¿O quieres que me case con esta chica o con este chico? ¿Qué te parece a ti? Porque a veces nos parece a nosotros más que al Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo dice: mira, tenés cuidado. Y uno lo ignora, ¿no? A veces está enamorado. Después los clavos adentro de acá. Pero pasa eso. Entonces, esto nos enseña que el Señor sanó enfermos como lo puede hacer cualquier cristiano que se deja usar con los dones de sanidad. Por eso, cuando tu hijo, tu hija, o cualquiera, tu abuelo, tu abuela, o tu papá, o tu mamá, y tú eres uno de los que vive para el Señor, ponle las manos en el nombre poderoso de Cristo, cuando tu Señor se va a glorificar. No tengas miedo, porque tú tienes los dones aquí en tu corazón. Ahora, es importante notar que es el único de todos los dones del Espíritu Santo que está en plural. ¿No se dio cuenta usted? Es el único que dice dones de sanidad. 1 Corintios 12:9, ¿no? Qué lindo. Dones de sanidad. Aparte, también nos deja ver que hay un ministerio que sus características es moverse en los dones de sanidad. Y eso es distinto. Hay ministerios que ahí
versículo 28, quiero que lo leamos ahí. Ahí vemos que hay unos que se mueven directamente, especialmente el evangelista, que el hermano está dotado especialmente para eso, pero no significa que usted no lo pueda tener. Porque no que usted que es evangelista, que pone las manos por aquí, pone las manos por allá. Mire esto. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, mire, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. No sé, se fue un poquito el sonido, ¿no? Sentí que se fue un poquito. Pero no sé. Dones de sanidad, quiere decir que hay unos, ahí mire, no hay solo 5 ministerios primarios. Ahí hay como 9 ministerios, usted lo mira. Que son los que están delegados de parte de Dios para que puedan funcionar dentro de la iglesia, ya con dones directos. Es decir, aquí puede estar sentado alguien que Dios lo va a usar con dones de sanidad. Y que cuando se le habla a ese es más seguro. Pero no significa que no haya, hermano querido, ese don de sanidad, que no se manifieste, mejor dicho, a cada uno de nosotros. Porque esto quiere decir que hay unos equipados para ejercer directamente estos dones. Por eso Pablo siguió diciendo en el versículo 29 y 31, 29 al 31 de ese mismo capítulo 12, siguió diciendo así: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Y sí. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso todos interpretan lenguas? Que decía otra versión, ¿acaso interpretan todo? No, que usted, es lo que está ahí. Bueno, sigamos. Mas desean ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y empieza el amor. Note usted que el hecho que diga todos hablan lenguas, de ahí se han agarrado muchos, dicen no todos necesitan hablar lenguas. No, porque esos dones están dentro de ti. Lo que está diciendo Pablo es que no todos son usados a veces, como cuando estamos acá y alguien habla lenguas e interpreta las lenguas y nos da una profecía para que así como hoy, ¿no? Para que así salgamos fortalecidos o edificados. Ya están ahí, pero no significa que tú no hables lenguas. Ahora, si tú hablas lenguas y no tienes interpretación, dice que calles un poco, porque si no tienes interpretación, puede ser que entre alguien que no conoce a Cristo y diréis que estás loco, dice la Biblia. Pero si tiene interpretación, gloria a Dios. Pero lo que quiero decir es que cuando está hablando el Señor de esa manera, no está diciendo que está limitado el cristiano a tener todo eso dentro de él, porque ya no vieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha dado sin medida. Es decir, tú eres completo en Dios, y eso es lo maravilloso. Imagínense, hermano, que somos completos y a veces no lo hemos sabido, eso que es tan tremendo. Porque esto quiere decir que uno ya tiene el ministerio de los dones de sanidad, o sea, se mueven directamente en esa unción, porque son unciones, se mueven directamente y ahí son usados. Ahora la pregunta: ¿por qué dones y no el don de sanidad? Mire, nadie lo sabe con certeza, con exactitud, pero puede ser que dice así porque hay diferentes clases de dolencias, y un don no podría sanar todas las clases de dolencias que hay, sino que hay uno que, hermano, tienen dolencias de todo tipo, amorosas, sentimentales, y un montón de cosas que hay, hermano querido, dentro de la vida del ser humano. Por eso, en ocasiones, los dones de sanidad pueden operar mediante un toque o una palabra. La distancia no influye. Y eso es maravilloso. Uno puede ver milagros solo por soltar una palabra por YouTube, por televisión, o soltar una palabra por la radio, y de repente el otro que está al otro lado recibe delante. ¿Cuántos
han recibido delante del Señor un milagro a través de esto. Muchas veces ha habido gente que, hermano, ha sanado completamente. Y uno lo ha visto y uno se ha regocijado, porque a veces solo suelta la palabra y si el otro que está al otro lado la cree, téngalo por seguro que el milagro se va a realizar. Y el ejemplo es allá en Mateo 8:8 y el versículo 13. Miren cómo dice ese versículo, Mateo 8:8 y después el 13. Miren qué tremendo lo que dice ahí. Pero el centurión respondió, porque él pidió al Señor Jesús que sanara a uno de sus criados, y dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Oyó? Versículo 13. Mire qué tremendo. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Oyó eso? Tan solo di la palabra. Y como usted y yo tenemos autoridad, a veces podemos decir la palabra y automáticamente allá al otro lado está sucediendo el milagro. Si la persona lo cree. Porque para el que cree, dice la Biblia, todas las cosas le son posibles. Todas. Por eso la palabra clave es creer, ¿no? Si logramos creerle a Dios, téngalo por seguro que pueden suceder cosas tremendas. No creer en Dios, eso es muy diferente, porque todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios y a su palabra no cualquiera lo hace. Eso es muy diferente. Cuando tú, hermano, le crees a Dios y a su palabra, las cosas cambian y son diferentes dentro de la vida del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que a nosotros nos conmueve todo eso. Entonces usted nota, la distancia no influyó, sino solo soltó la palabra y la fe se activó. Y qué lindo es cuando uno se encuentra con gente que tiene fe, porque suelta la palabra y la palabra lleva, hermano, el poder, y la fe de Dios hace el milagro que necesitamos. Recuerde y téngalo presente dentro de su vida. La fe no es de este mundo. La fe es de Dios. La fe no se aprende en una universidad ni en una escuela. La fe Dios la deposita en nosotros a través del Espíritu Santo, porque hay diferentes clases de fe. Alguien me dice, sí, pero yo he tenido fe de esto y lo otro. Bueno, esa es la fe natural. Porque existe una fe natural. La fe natural es aquella que usted pone una semilla en la tierra y sabe usted que en 6 meses va a surgir el yuyo. Esa es una fe natural. Pero la fe divina es diferente, es distinta. La fe como don es distinta. La fe como fruto es distinta. La fe natural es distinta. ¿Me entiendes? Y la fe, y la fe más elevada que hay es la fe y la clase de Dios que dice que Él mira las cosas que no son como que si ya estuvieran. Y esa es la fe que Él quiere meternos en el corazón. Que cuando digas tú, mire las cosas hechas aunque no estén, y te declares así sano para la gloria del Señor. Y cuando tú te estás declarando, a medida que vaya pasando el tiempo, tarde o temprano, si tú lo crees, entonces vas a ser sano. Amén. Ahora, en el caso de la suegra de Pedro, podemos ver nosotros, el Señor solo tocó su mano. ¿Nota la diferencia? No soltó la palabra, sino que tocó su mano. Y eso, mire, es tan tremendo, porque uno puede tocar con la mano a alguien y puede Dios glorificarse. Toque a su mujer o a su marido de vez en cuando duerma, que está medio raro. Y cuando menos sienta va a estar alegre y se va a levantar diferente, hermano. Yo sé, ¿qué me pasó? No, lo que pasó es que usted le transmitió el poder, hermano. O a un niño, qué sé yo. Tóquelo. El tocar es algo tremendo, hermano, porque de nosotros se irradia, como cuando aquella mujer tocó a Jesús, ¿se acuerdan? Y dijo, poder salió de mí. ¿Se acuerda usted? Entonces, si tú con fe, wow, lo haces, porque todo es cuestión de fe, creer.
Entonces, en ocasiones, los que poseen los dones de sanidad no necesitan tocar a nadie, solo con su presencia la unción de sanidad se esparce. Por eso, hermano, la gente anhelaba que aún la sombra de Pedro, cuando pasara, lo sanara. ¿O no? Allí en Hechos, póngale 5:15, quiere verlo. Dice que la sombra, hermano, ellos querían que la sombra pasara y sanaba. Imagínense la unción que tenía Pedro en ese instante. Ahí parece que dice, ¿no? Entonces Jesús dijo, no lo pongas, igual, así dice. O ya lo puse, ahí está. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imagínense la unción que se irradia cuando tú has creído que tienes el poder. Entonces vamos a empezar a ver un montón de cosas en esta iglesia, hermano, en las casas, en las esquinas. Incluso, mire, los dones de sanidad son tan tremendos que un pañuelo tocado por un ungido puede sanar al enfermo. Hechos 19:12. Lean ahí, o leamos Hechos 19:12, porque eso es muy importante por algo que le voy a decir más adelante. Pero mire cómo dice Hechos ahí, el capítulo 19:12. Dice así, Hechos 19:12, te puse otro, ¿no? Sí, no, Hechos 19:12. Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Mire qué tremendo cómo opera Dios con los dones de sanidad. Esta es otra clase, ¿no? Está, hermano, otra forma que está usando Dios para que haya milagros. Si usted nota, la gente llevaba pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y sanaban, dice la Biblia Internacional, y sanaban. ¡Wow! Ahora, yo creo que, y esto es muy importante, porque no hay de ropa aquí, de gran manera. Yo creo que esta forma de sanidad debe de venir por rema de la persona que desea una sanidad para otra. Que él desea realmente, dice, yo sé que si tomo este pañuelo, esta ropita de mi hijo, de mi hija, o de mi tío, de mi mamá, o quien sea, si oramos, se va a glorificar el Señor cuando yo se la ponga. ¿Por qué me digo esto, hermano? Porque a mí me pasó, y quizás no tengo el don de sanidad directamente, pero sí los dones de sanidad por el Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que quiere decir? Porque, como le dije, todos tenemos los dones de sanidad. Recuerdo que una vez, estando predicando un día, ¿verdad? Un día viernes por ahí, estaba predicando por la radio, y había un hombre que había venido de la provincia al hospital con su niña porque estaba paralítica, la estaban atendiendo y le habían dicho que nunca iba a caminar la niña. Entonces, él oyendo la palabra en la radio, sintió por el Espíritu Santo que yo debería de orar por la ropa de esa niña con él. Yo no lo conocía a él. Entonces él llegó el día sábado impactado y me dice, mire pastor, yo lo estaba oyendo por la radio y yo sentí por el Espíritu Santo que me dijo que usted y yo oráramos y nos uniéramos y nos pusiéramos en acuerdo y que mi hija va a caminar. Se le va a quitar esa parálisis porque le hemos traído de la provincia porque no puede caminar. Y los médicos dicen que posiblemente se quede definitivamente así, pero yo sentí esta noche, el día viernes, yo sentí esa noche que Dios puede glorificarse si usted me ayuda y me hace el favor de orar. Entonces yo digo, ¿estás seguro de lo que Dios te dijo? ¿De verdad estás convencido y estás creyendo de que puede suceder? Sí.
Ah, bueno, entonces si vos crees, yo me uno con vos. Y los unimos, y ahí le puse las manos a la ropita de la niña. Y él se fue, ¿verdad? Ese día contento, feliz, se fue. Y el siguiente día que estamos en el culto, hermano, lo veo que entra por la puerta con la niña caminando para la gloria del Señor. Y la niña corre, porque me dice, mira, ese es el hombre que oró por tu ropita, ese pastor que está ahí. Y la niña viene corriendo a abrazarme, y yo salgo del culto y te la voy a abrazar, y se me cae ahí, hermano. Se le debilita, como que cae pues de nuevo con la parálisis. Y ahí le digo, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú has sido sanada, e incorpórate de nuevo. Y se incorporó la niña, hermano, y empezó a danzar todo el culto, danzando para la gloria y la honra del único que se la merece, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Así lo hace. O sea, quiere decir que Dios nos usa a través, hermano querido, del don de sanidad que está en nosotros. Pero debes de creerlo y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Pero debes de tener la convicción de traer la ropa, porque si no, imagínense que todos tuvieran ropa, tenemos que vender ropa, de tanta ropa que había que traer, pero no, tiene que haber un rema. Bueno, también es importante entender que hay una diferencia marcada de los dones de sanidad y el simple recibir la sanidad por fe. ¿Ok? Porque por fe también puede ser sanado. Por fe también puede ser liberado. Por fe Dios puede glorificarse maravillosamente. Miren, los dones de sanidad operan a través de otra persona para beneficiar a otra persona. En cambio, la fe de Dios opera personalmente por creer en la palabra de Él por misericordia. Entonces Dios te puede usar para que puedas, hermano, de esa manera ser usado para ayudar a otra persona, pero también tú puedes, por misericordia, hermano, creer en la palabra y por la fe ser sano. También podemos decir que los dones de sanidad operan mediante la unción con aceite de los ancianos de una iglesia. Por eso es necesario que dentro de la iglesia, y eso ya se debería ir pensando, no sé si ya lo hicieron acá, hay ancianos, no hay ancianos, ancianos, no ancianos de edad, como astronaut acá, no hay mucho. No, cuando habla de ancianos, ¿verdad? Habla de personas que ya han tenido pues un grado. Aquí hay muchos, y realmente ya lo sé yo, bastantes hermanos que están maduros, que son pastores, porque ancianos, dentro de la palabra del Señor, allá, cuando Pablo dice manda ancianos a las diferentes provincias, significaba que ancianos eran pastores, ¿verdad? Que son pastores asistentes dentro de las áreas dentro de la iglesia. Pero sí se debería denominar ancianos de la iglesia, que son los que van a funcionar con los dones de sanidad que les voy a demostrar ahora. Debería de escogerse unos 2, 3 hombres maduros, que no importa que sean jóvenes, pero son hombres maduros, bien, bien adoctrinados y todo eso, como para que hagan esta función que les voy a decir. Porque esta función se ha descuidado mucho, y es una de las tremendas funciones que Dios tiene dentro de la iglesia de Cristo en todo el mundo, que es un ministerio que se realiza dentro de la iglesia con hombres maduros y mujeres maduras, ¿verdad? Que hacen este trabajo. Miren, los dones de sanidad operan a través de personas maduras de esa clase. Eso sí, en este caso, ¿no? En este caso, los dones de sanidad se activan por medio de la obediencia del enfermo, que es su sujeción, y la oración de fe que hace el anciano. Miren qué interesante eso. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, del 14 al 15 para que lo entiendan. Y creo que ya en esta congregación deberían de ungir ancianos que son diferentes que los pastores asistentes, que son ancianos en general, porque tenemos que aprovechar nosotros
tenemos que aprovechar este ministerio, que es muy tremendo. Al menos yo cuando veo que ¿sabes? Después van surgiendo innegablemente y van entrando otros ancianos mientras ellos son promovidos a otro ministerio. Pero debe de haber, sí o sí. Mire cómo dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Note, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Oyó bien? Sí, 16. Miren qué tremendo. Versículo 16, 5 y 16. Por tanto, confesad vuestros pecados los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y si el anciano lo unge con aceite, porque el aceite que debe de estar acá es exclusivamente solo para los enfermos. Y ahí está en el versículo 15, vuelve a poner 15. Eso es doctrina. Si nosotros logramos eso que está ahí, no, 14 y 15 era, ¿no? Estar contra vosotros enfermos, que llamen los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. Fíjense qué tremendo cuando uno mira eso, porque note esto. Esto quiere decir que el enfermo, ¿tú puedes ser enfermo? Yo a veces le digo a los ancianos cuando me duele algo, cuando pasa algo: hey, ancianos, vengan, quiero que oren por mí, quiero que unjan con aceite. Estoy obedeciendo a lo que dice la palabra. No importa si yo soy el pastor o yo soy el líder de él. Pero yo sé que eso ha hecho muchos milagros, señales y maravillas dentro de la iglesia. Y por eso es necesario llamar gente así. Hermano, muchos cristianos han muerto con el rótulo que dice: no me visitaron. Y cuando llega al cielo, al paraíso, le dice el Señor: ¿por qué no llamaste? Dice: no me visitaron, no esto y lo otro. Pero ¿por qué no llamó si ahí está la promesa? Cuando usted esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y dígale: mire, úngame con aceite. Yo creo que eso lo vamos a platicar para que el Señor se glorifique aquí con gente que tenga ese rótulo. Porque Dios va a honrar no al que ponga. No, porque tal vez al que ponga a usted le cae mal. No, Dios no honra al que pone, sino honra su ministerio. Honra, hermano, el privilegio que se le ha dado. Y cuando lo hace adecuadamente, entonces la sanidad puede operar en la vida. Note usted qué tremendo es esto, hermano. Esto es maravilloso. Porque muchos van a decir allá: no me visitaron. Pero cuando llegue el cielo, el Señor va a decir: ¿por qué no me llamaste? Si hubieran llamado, te lo aseguro que yo me hubiera glorificado. Entonces llamemos para que se active la fe. Esta se llama la fe sustitutoria. La fe sustitutoria es cuando el enfermo está demasiado débil para creer por sí mismo. Entonces Dios usa esos elementos. Dios usa esos hombres, esas mujeres, que no necesariamente tienen que ser ancianas. Y si son ancianas, pues mucho mejor. Porque la Biblia usa un término, con todo respeto a las personas mayores, que las viejas enseñen a sus hijos, ¿verdad? A los más jóvenes, a las mujeres, amar a los maridos. También hay mujeres consejeras tremendas, no chismosas, sino consejeras, ¿verdad? Porque el chisme corre rápido. Pero hay mujeres como María. Dice que María era tremenda, hermano. Mire, esa mujer era tremenda a la paz del Señor. Porque dice que todo lo guardaba en su corazón. Era una mujer que guardaba muchas cosas. No andaba de metiche, pues, de casa en casa. Como aquí no conozco a nadie, no tengo problemas de deseo. Allá sí, como ya conozco a mis miembros. Pero es tremendo lo que les estoy diciendo. Tenemos que, hermano querido, usar ese ministerio. Entonces,
Llamemos para que así Dios se glorifique. Ahora, el aceite solo es para los enfermos, ya le dije, ¿verdad? En esta dispensación del Espíritu es solamente para los enfermos. Eso es lo que nos muestra a nosotros Marcos 6, del 12 al 13. Ahí nos muestra de cómo, hermano querido, es este asunto maravilloso. Mire, le voy a leer eso porque eso es muy importante. Marcos 6, del 12 al 13. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Oiga eso. Y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Note cómo opera esta otra clase de sanidad. ¿Ya se dio cuenta? Note todo. ¿Por qué dice dones de sanidad? Porque hay muchos medios que podemos usar, ¿verdad? Que están en la Biblia, que usted debe usarlos. Entonces un día de esto vamos a orar por el aceite de oliva, para que haya aceite. Y cuando alguien quiere que me unjan con aceite porque está enfermo, se le va a unir. Y ahí Dios se va a glorificar. Pero es necesario determinar hombres maduros y orar por ellos para darles el nombre, para honrar la palabra. Para honrar la palabra y decir, ¿dónde están los ancianos? 2, 3 ancianos. Ahí están. Oramos por ellos. Y estos hombres, Dios los va a respaldar. No por lo que son, sino por cómo están funcionando dentro de la iglesia. Porque Él lo dice, porque es una promesa. Entonces Dios usa esta forma. ¿Oyó bien? Ahí está, bien. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban que los malditos. Ahí está claro. Entonces, algunos como figura, lógicamente ungen a siervos como lo hacían en el Antiguo Testamento. Dice que en el Antiguo Testamento le echaban aceite al rey y ahí lo levantaban. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, si quieren hacerlo. Pero no necesariamente hoy en esta dispensación es. O sea, opera eso. Otro ejemplo que operan los dones de sanidad es a través de la imposición de manos. No de otra forma para sanar. La imposición de manos no está limitada a los que poseen ministerio o a los ancianos solamente. Mire, cualquiera en la iglesia, ¿verdad? O en su casa, cualquiera en un acto de fe y por dirección puede poner las manos y otro puede ser sanado. Claro, en la iglesia hay órdenes, hay un orden, en la iglesia hay siempre, hermano, no que se va a levantar cualquiera y empezar a poner manos, porque también el poner manos es un peligro, que eso vamos a ver en la escuela también de discipulado, la importancia de no poner manos a la ligera, de discernir cuando va a poner manos uno, a quién le va a poner manos uno, o cómo el pastor puede cubrir a aquel que va a poner manos para que no sea contaminado, porque puede ser que ponga manos y sale contaminado y sale peor que el enfermo. ¿Me entiende? Eso es algo muy importante. La imposición de manos es algo muy importante, porque por la imposición de manos hay una transmisión, uno es un canal que viene de Dios, canal hacia otro, o si no, depende cómo vaya del otro hacia él. Han habido muchas contaminaciones de muchas personas y que aún han sido afectadas tremendamente porque han puesto las manos de ligereza. Pablo le decía a Timoteo, no pongas las manos a la ligereza, cuidado, diciendo cómo lo vas a hacer, porque es muy delicado, pero sí es afectivo para que sea sanado aquel que tú crees que debes poner las manos, especialmente a los de tu familia, a tus hijos cuando están enfermos, ponle las manos. Yo he visto muchas sanidades con mis hijos, ponen las manos y estando ahí, hermanos, perseverantes. Mire, cualquiera en un acto de fe y por dirección puede poner las manos y otro puede ser sanado. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dio la orden en Marcos 16, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor para que usted tenga base bíblica para poder así ejercerlo sin temor. No tenga temor porque Dios puede usarlo a usted y su familia. Si hay un accidente o un abuelito, un papá en el hospital o un tío cualquiera y no está el pastor, no están los ancianos, ponga las manos a ver usted. Por eso dice así, mire, y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Cuántos han creído en Cristo aquí? Todos, ¿verdad?
Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, quiere decir que si le quieren dar veneno, no le van a poder dar veneno, hermano. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Esa es una orden para la iglesia. La iglesia puede adquirir ese beneficio. Mire qué maravilla. Pero a veces tenemos miedo de poner las manos. ¿Será? Voy a hablarle No, hay momentos donde el Señor lo agarra encrucijada a uno. Y no puede uno llamar al anciano, llamar al apóstol, al profeta, al maestro, nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usarte a ti para que pongas las manos y glorificar su nombre, porque ya te dio el poder. Tú tienes el poder para usarlo en tu casa exclusivamente. Y va a ver usted cómo el Señor, lo que pasa es que no nos hemos atrevido, pero aquí está claro. Esto nos enseña que el Señor sanaba por pura gracia en respuesta de una fe viva, solo por creer. ¿Por qué? Porque la fe es importante para cualquiera de los dones. Cualquiera de los dones necesita la fe. Por eso, hermano, decía el Señor: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, ahora por la fe se ha hecho. Por eso es que cuando uno ora por alguien, tiene que preguntarle: ¿por qué quieres? Yo me uno a tu fe, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Con 2 es suficiente. Mire el montón que vemos acá. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. También hay que entender que está la fe combinada que produce sanidad. Vamos a verlo en Mateo 9, 27 al 29. Vamos a ver cómo ahora la fe combinada es clave para poder también usar ese don de sanidad que estamos profesando. Miren, al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sí. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Nosotros ahí es donde la fe se une al 29, vamos, ¿no? Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Note que no es según la fe de él, sino que es la fe del que está ahí. Solo que aquí él se unió a ellos para que él se glorificara. Entonces, esto es fe combinada, no dones de sanidad. Claro, el Señor tenía los dones de sanidad y podía hacerlo directamente, pero aquí no estaba enseñando, aquí no estaba enseñando cómo obra también la fe. ¿Me entiendes? A veces se va a necesitar el don de sanidad, a veces se va a necesitar que tú creas. Porque hay gente que cree cosas y uno dice: ¿esto lo cree, hermano? ¿Qué va a ser así? Sí, lo creo. Entonces, me uno aquí y ahí Dios se glorifica. Ahora, hay que entender también que hay enfermedades por propósito divino. Oiga esto, porque tenemos que también ver eso. Allá en 2 de Reyes 5, quiero que veamos que hay enfermedades que vienen por propósito divino, que Dios ya lo permite, ¿verdad? Y otros que, por supuesto, ya tienen un plan diseñado por Dios para poder terminar la carrera en sus vidas e irse con el Señor. Pero mire esto, allá en 2 de Reyes 5:27, 2 de Reyes 5:27, dice así. Vamos a leer para entender. 2 de Reyes 5:27, ¿no? Ahí está. Dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de la presencia del Señor leproso, blanco como la nieve. Oiga eso. Si usted nota, puede
ser por pecados este tipo de enfermedad, ¿verdad? Sí, o por ancestros también, o por disciplina, también por pecados preexistenciales. Pero note que esta lepra se pegó porque la gente que estaba aquí fue desobediente y Dios permitió que la lepra se le pegara al criado de Eliseo, porque le fue a pedir algo a este rey y el Señor sanó a pero la lepra cayó a él por permisión de Dios, ¿no? Pero también puede ser por pecados ancestrales, puede ser por disciplina, también por pecados, hermano, de linaje, o porque ya vienen así para que Dios se glorifique en el tiempo. Vamos a leer eso para entenderlo también. Juan 9, del 1 al 3, va a ver usted qué tremendo eso que viene de parte del Señor, divinamente. Y eso es a que nosotros oremos hoy y hagamos cualquier cosa, no va a pasar nada. Hay gente que viene así directamente. Mire, vamos a leer de Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Oyó? Y mire esto, que es bien profundo. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? Note la pregunta. ¿O sus padres para que naciera ciego? Parece ahí. ¿Quién pecó? Antes de nacer, o sus ancestros, sus padres, o qué pasó? Oiga, y sigue. Jesús respondió: ni pecó, ni sus padres pecaron, sino que Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en este tiempo, dice otra versión. O sea, ni pecó antes de nacer. Como que nos da la opción de pecar antes de nacer, porque nos escogieron antes de la fundación del mundo. Y tal vez será que lo mandaron a esta tierra porque usted pecó allá y tiene que arreglarse acá para luego volver otra vuelta a su lugar, pero ya de otra forma. Ni pecó antes de nacer, quiere decir esto, ni sus padres pecaron, eso significa iniquidades, maldiciones, sino que nació así para que en el tiempo que viniera Jesús, lo sanara. Y así puede pasar con nosotros, es decir, alguien puede, hermano, estar programado en nuestro libro, como hablábamos ayer, para que yo pase por ellos y ellos pasen por mí, para que yo pueda obrar el milagro ahí a través del nombre poderoso de Jesucristo. O sea, es maravilloso. Esto es como la viuda de Sarepta, cuando Elías va hacia ella, ¿no? Y le dice el Señor, oye, ¿cómo le dice? Yo he preparado una viuda en Sarepta para que te alimente. Esto quiere decir, yo he predestinado antes de que nazca a esta mujer para que cuando tú te encuentres con ella te alimente. Y allá va el profeta. Ve la viuda que está ahí, hermano. Él podría haber escogido una viuda de Israel, una viuda rica, una viuda tremenda, porque le habían dicho para que te alimente. Y cuando llegan de la viuda ya predestinada, la viuda él le dice a la viuda: dame primero a mí y vas a ver. Le dice la viuda: ¿cómo te voy a dar a ti si solo tengo un poco de harina y un poco de aceite para cocerla y luego darle a mi hijo y a mí para morirnos? Digo, dame mi primero. Digo, bueno, ya medio decir tembeleca, ¿va? Oró al Señor, quizás ahí o no, porque era medio atravesar. Pero un día iba caminando, en ese día se fue caminando y de repente le cayó el rema de que ese profeta que estaba ahí era verdadero. Entonces le dio al profeta primero la torta, pues dame la torta primero a mí. Y la Biblia dice: por mi palabra no te faltará la harina ni el aceite, y pasarás todo el colapso que estás teniendo ahora,
lo pasarás para la gloria y honra del Señor. Y dice la Biblia que nunca se le acabó el aceite, ni nunca se le acabó la harina, porque entendió el rema de Dios allí. Nótese eso. O sea, Dios programa para que muchos pasemos por la vida de otros y otros pasen por nuestra vida. Ya estaba programada en el libro que yo iba a pasar por aquí y usted me iba a conocer a mí y yo lo iba a conocer a usted. ¿Por qué? Porque la historia, dice la Biblia de Eclesiastés, vuelve a repetirse y no hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo que dice la Biblia, Dios está restaurando lo que ya pasó. O sea, todo esto ya pasó, solo que Dios quiso venir a través de su siervo para poder así dar la palabra y muchos sean restaurados y prepararse para recibir algo mayor allá. Porque viniste a la tierra para conseguir algo mejor para tu futuro eterno. Oh, ese es muy profundo, mejor no seguimos ahí. Pero note usted qué tremendo. Aquí había un propósito divino. Aunque lo tratara la ciencia médica, no sanaba. Porque tenía que pasar alguien espiritual para sanarlo a este siervo, a esta persona. Una recomendación, y voy a terminar. Cuando esté enfermo, de todos los enfermos, este cuerpo de vejez es enfermo, lo primero que debe de hacer es buscar al Señor. Y en segundo lugar, al médico. Es lo primero que debe hacer. Yo lo primero que hago, justo hasta con mis hijos también, es, lo llevo al doctor, Señor. O yo mismo, Señor, ¿quieres que vaya al doctor o no? Cuando a veces me han dado dolores, a veces he caído enfermo. Y lo primero que hago, Señor, ¿quiere que vaya al doctor o no? ¿O me quedo aquí a esperar? Claro, tiene que tener convicción, porque si no tiene convicción lo vamos a enterrar. Tiene que tener convicción. Y yo le he dicho así, y a veces me he dicho, no, al doctor. Estábamos en una campaña allá en Bolivia, en un coliseo. Habíamos ido. Y Bolivia hace mucho la brujería, la hechicería. Y pasamos por un pueblo ahí. Y también estábamos orando por esa campaña, pero en contra de nosotros. Campaña gigante que íbamos a hacer ahí. Y iba a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces iba a ser pesado porque era mucha gente. Entonces llegamos ahí a la ciudad, ¿verdad? Y de repente, hermano, un ataque diabólico a mi vida. No se puede imaginar usted. Estaba en una primera junta de pastores ahí. Le voy a hacer rápido para no entretenerlo mucho. Le voy a contar lo más principal. Otro día le cuento. Bien. Estaba ahí y de repente, hermano, me pongo a predicar en la noche. Y empecé a sentirme a morir. Estaba predicando y casi me desmayaba, hermano, pero terminé la predicación bien. Y después le dije a todos los pastores, disculpen, no voy a ir para abajo, después vayan por favor, por mí. Un ataque diabólico a muerte. Me voy para el hotel, ahí empecé a temblar, hermano, un ataque impresionante. Entonces le pregunté al Señor, ¿quieres que vaya? ¿O me muero aquí en una noche? ¿Verdad? No, el Señor me dijo, no, realmente. Entonces primero mandé a hablarle a los pastores que están entrando, oren por mí, hermano, entonces oraron por mí, todo eso. Y dije al Señor, ¿esto es suficiente? No, vean, doctor. Bueno, ahí me llevaron los hermanos, salió carísimo. Me llevaron. Y cuando llegué al doctor, me dice, ay, me dice, usted se está muriendo. Señor, reprenda al diablo. Le dije, yo también soy autoridad, me estoy muriendo en el nombre, internamente, por supuesto, en nombre de Jesús. Dije yo, no rechazo la palabra demoníaca.
muerte. Entonces sí, está grave, pues, vamos a tener que internarlo. Y empezaron a ponerme suelo y todo. Y yo tenía la campaña, pues, en un día. Campaña fuerte. Y yo allí con el hospital, negando que yo me niego a estar en los hospitales, hermano. A veces me he escapado, hermano. Sí, parado. Una vez me van a operar el pie, hermano. Y yo quería seguir jugando fútbol. No, mejor ese no le cuento, porque si no me voy de. Que se me escapé y puse una almohada como los de Alcatraz. Ahí. En la mañana fueron a ver dónde está. Ya había llegado en la mañana, pero un viejito ahí medio atravesado. Dijo, no, ese muchacho se fue esta noche. Dijo. Y ya no me quisieron operar. Pero Dios me sanó. Ese es otro milagro que les puedo contar después. Pero no lo voy a contar ahora porque si no amanecemos acá. Pero note usted que entonces estaba ahí en el hospital y el viernes tenía que ir a predicar también a otro seminario. Y mandé a mi esposa, le dije, mi amor, anda vos a predicar. Estoy aquí, pero no quisiera. Digo, voy al doctor, mire, no hay una forma, yo tengo que irme. Digo, tengo que irme porque yo tengo que ir a predicar la palabra de Dios. Y vine aquí a Bolivia a predicar el evangelio. Usted no puede salir de aquí. Usted tiene que quedarse aquí porque no sé qué, que no sé cuándo. Y dije, no. Bueno, va a estar bajo una responsabilidad. Si usted se quiere ir, sí, yo me quiero ir en el nombre poderoso de Cristo, yo tengo que ir a predicar. Esa es mi convicción. No vaya a ser usted así de loco, porque puede ser que no le vaya a ir bien. Pero si tiene la convicción, haga. Entonces yo salgo y le digo, entonces me vengo acá, el doctor. Le voy a dar estas 30 pastillas, que va a tomar todos los días de su vida. Desde aquí hasta que se muera. Es que algún día se muere, sino mañana. Ya, y los hermanos me lo pagan $3,000 al día. Agarro las pastillas y me voy. Y yo detesto las pastillas, hermano. Porque yo cuando era joven tomé muchas pastillas de una persona que estaba enferma. Y entonces yo estaba hastiado de eso en mi juventud. Y entonces agarro las pastillas y digo, Señor, tú sabes que yo no quiero pastillas, desecho de eso. Y bueno, pero me fui, ¿no? Y ese día en la campaña, y cuando llego al baño, estoy allí en el baño, le volví a decir, Señor, tú sabes que yo no tomo pastillas. No me gusta, pero no que no las tomo pastillas, por supuesto, para cosas de mi cuerpo y todo eso también. Si es que me agarra una enfermedad o algo así, o un dolor, yo tomo pastillas. Pero no para toda la vida. Entonces, le digo, mira, Señor, aquí están las pastillas. Tú sabes que yo tengo que ir a predicar tu palabra. Y digo, ¿me crees? Sentí que me dijo las palabras así. ¿Me crees que no vas a tomarlas? Sí, dije, que creo, Señor. Bueno, tírelas a la basura y vaya a predicar. Ahí las saca y tira a la basura. $3,000 de y me voy. Allá iba todo tembeleco, no vaya a creer que iba bien. Iba así. No podía ni mirar. Imagínense. Iba así, pero terriblemente. Cuando veo al público ahí lleno, era como un estadio interno, lleno. Y le digo a mi esposa, mira mi amor, subite conmigo al púlpito. Vos solo lees en la Biblia lo que te voy a decir. Y yo voy a predicar. Y voy a ministrar después. Aparte tenía que ministrar, ¿sabe qué? Ministrar a la gente uno por uno. Cientos de personas que vivían ahí. Y hasta la banda había llegado del pueblo. Y entonces se subió mi esposa, se sentó allá a la familia y yo empecé a predicar. Me cayó una unción ese día, usted no puede imaginar. Para no cansarlo, hasta los músicos recibieron el bautismo como el Espíritu Santo. Una gloria tremenda. Después de ese día tenía una semana más para ir a conocer Bolivia. Le dije, no, vámonos aquí, agarremos un avión y hoy nos vamos. Ahí el siguiente día agarramos un avión, nos venimos, llegando al aeropuerto,
salgo para la gloria del Señor. Como que había un ataque diabólico directo. Sentí eso después, porque cuando llegamos se terminó los dolores, los síntomas y muchas cosas. Pero fue por buscar primeramente a Dios. ¿Y por qué le cuento esto? Por lo que le voy a decir acá de un hombre de Dios, que lo dice claramente. Porque tú primero debes de buscar la dirección de Dios, o madurar en eso de pedirle a Dios primero y pedirle que Él se glorifique. Miren este caso, vamos a leerlo bien ahí en la pantalla para entenderlo y comprenderlo. Con eso termino. Cuando esté enfermo, repito, lo primero que debe de hacer es buscar al Señor, y en segundo lugar, buscar a los médicos, llegar a los médicos. Porque una enfermedad lo puede matar por no poner a Dios primero. Si es que usted ya se determinó a ser un verdadero hijo de Dios, un ministro, un líder o una persona que ya es parte de la familia de Dios. Mire esto, por favor. Mire, el ejemplo es el rey Asa, un rey de Dios. Mire cómo era este rey, recto e intachable. Wow. Primera de Reyes 15, versículo 11 y versículo 14. Primera de Reyes 15, 11 y después el versículo 14. Mire, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Versículo 14, para no cansar. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. ¿Oyó el currículo que tenía este rey? Dedicado todos los días. Pero mire qué pasó. Segunda de Crónicas, que habla de este rey y de ese párrafo. Segunda de Crónicas, o de esa experiencia. Segunda de Crónicas 16, del 12 al 13. Yo voy terminando. Segunda Crónicas 16. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad, escuche, no buscó al Señor, sino a los médicos. Escucha, sigue. Asa durmió con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. ¿Oigo eso? El verso 14 lo leímos, ¿verdad? Sí, no, está bien. Segunda Crónica 16, 2 y 3. Note, la incredulidad hace que Dios no lo sabe. Porque primero, si tú estás dedicado a Dios, quiere decir, tienes que buscar a Dios primero. Porque Él es el sanador de sanadores, el que hace milagros, señales, prodigios. Él está especializado en eso. Pero si tú por el temor buscas primero a los médicos, puede ser que te lleven. Qué delicado, pero lógicamente ahí está, miren, Asa tuvo miedo. Y lógicamente no es tan fácil, por supuesto, no voy a creer que es fácil, pero acuérdate de este principio. Búscale a Dios y pregúntale, Señor, ¿quieres que vaya? Si es que ya te estás pataleando y no sientes que el Señor te dice nada, vamos al hospital rápido y llévenlo ahí con pañuelo y todo. Pero primero hágalo. Se lo digo, a mí me ha dado resultados, muchos resultados. Delante de Dios se lo digo, muchos resultados. Y lo he vivido y he hecho, sí, Señor. Y no sabía, sino hace poco supe, sí lo sabía, pero no me acordaba de este rey, porque he leído toda la Biblia hace muchos años. Entonces podemos decir, Dios nos envía a orar por todos, pero no a sanar a todos, porque está la parte de Dios en su soberanía para decirle a sus siervos o a sus siervas, hasta aquí. Ahora empieza otra etapa, porque de alguna manera, si no viene el Señor, de alguna manera nos vamos a ir.
Y a veces nos vamos a ir, no por enfermedades provocadas por espíritus, porque hay enfermedades que son provocadas por espíritus. Pero hay otras enfermedades que son provocadas por los desarreglos que hemos tenido en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hermano, el cuerpo se va a podrir tarde o temprano. Y tarde o temprano, vamos a decir, de alguna o de otra manera. Solo que a veces las enfermedades no es que lo maten a uno. No, porque hay siervos de Dios y siervas de Dios que se han ido por enfermedad. Como por ejemplo Josué. Josué murió enfermo, ¿verdad? Y murió y salvó a muchas personas, pero él no. Eliseo murió, pero él nunca se hizo enfermo, pero murió de esa enfermedad. O sea, quiere decir que esa no es una enfermedad provocada por un espíritu, pero hay otras que sí. Hay enfermedades que son provocadas por el cuerpo, por los desarreglos que hizo papá, mamá o uno, que comió de más de lo que no tenía que comer. ¿Me entiende? Entonces, para que lo entienda usted, para que aquellos siervos y siervas que se van, no se van a veces porque le cayó mal a Dios. Amén. Bueno, cierren sus ojos. Yo he terminado en esta hora y vamos a orar. Y vamos a orar por sanidad en esta hora también. Si usted está enfermo, ahí en su lugar, porque después vamos a participar de la cena del Señor. Pero póngase de pie. Vamos a orar mientras tocan así, instrumentalmente, para la gloria del Señor. Y vamos a declararnos sanos también en el nombre de Jesús, por su misericordia, por su amor. Como aquí no hay reloj, yo siempre digo, no sé qué horas son, pero vamos a hablar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, orando delante de ti, Dios del cielo. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de los que están acá, Señor, y en aquellos que nos están viendo también, Padre. Sabemos que los dones de sanidad o los del cielo están dados para que podamos soltar la palabra y tú puedas glorificarte, Señor. En este momento, Dios del cielo, te pedimos que te glorifiques y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que obres, Señor, un milagro, una sanidad, una liberación. Que tú puedas sanar también internamente aquellos corazones que están dolidos, dañados, destruidos por alguna razón, Padre. Y te pedimos que obres poderosamente, Señor, en cada uno de ellos. No solamente por esta oración, sino a través de la Santa Cena que se va a practicar en este día, que iba a ser el complemento, Señor, de lo que se va a hacer delante de tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora creemos por la fe que tú te has de glorificar en este día, Señor. Ahora, Padre, glorifícate, sana toda enfermedad, Padre, dolores de cabeza, tumores, diabetes, se deshace, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Problemas en los huesos, en el corazón, en el cerebro, en los pies, en las rodillas, Señor, ahora en el vientre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que por tu misericordia, por tu sangre, tú sanes a tus hijos. Que en el nombre poderoso de Cristo en este instante